Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tomarnos 2 domingos para estar considerando un libro del Antiguo Testamento. Y pensaba, que existe una situación en la que ninguna persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada verdaderamente, lucha o ha luchado, podemos decir, con el hecho de saber y conocer lo que como hijo de Dios debe hacer y aún así no querer hacerlo. En otras palabras, pensaba también en que muchos probablemente se encuentran en esa tensión entre el conocimiento y la obediencia. Y justamente en las Escrituras, en estos tomarnos 2 domingos para estar viendo el ejemplo de un personaje bíblico que estuvo en esa situación. Alguien que sabía, conocía lo que tenía que hacer y aún así no lo quería hacer. Él se encontraba en esa tensión entre lo que sabía y conocía y la obediencia. Recuerdo que cuando era niño y aún cuando trabajaba con niños había un corito que me gustaba cantarlo y lo enseñaba, y es la historia de Jonás. ¿Se acuerdan del corito de Jonás? ¿Quién conoce el corito de Jonás? No, pocos lo conocen. Decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y Glun se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Después de largos días el pez lo vomitó, y a una ciudad muy grande él fue y les predicó. La gente arrepintióse y Dios los perdonó. ¿Por qué no le hicieron caso a la palabra de Dios? ¿Por qué le hicieron caso a la palabra de Dios? Y eso resume la historia de Jonás. Creo que todos lo escuchamos y todos conocemos la historia de Jonás. Y creo que en cierta manera coincidimos que ese es el resumen de la historia de Jonás. Pero lamentablemente nuestra familiaridad con el contenido de esta historia, que tenemos todos desde muy niños quizás, probablemente oscurece realmente el mensaje real de este libro. Lo oscurece. Nubla nuestro entendimiento en lo que realmente es el mensaje de esta magnífica historia. Este libro es único en el sentido de que se centra en la persona del profeta y no en el mensaje del profeta como en otros libros que uno estudia. Se centra en la persona. Este personaje, este hombre, Jonás, también es mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él fue un profeta, podemos decir, del siglo 8 antes de Cristo y que tuvo ministerio en Samaria en la época de Jeroboam II. Él probablemente fue contemporáneo de Amós y de Oseas. Es interesante también porque en el libro no se menciona al autor, porque podemos ver justamente aquí que Jonás siempre es mencionado en tercera persona. Pero también tenemos que considerar que en aquellos tiempos las autobiografías se escribían de esa manera, en tercera persona. Un ejemplo, les leo Éxodo capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. Entonces era común. Entonces no estamos seguros si Jonás fue el que escribió este libro o fue otra persona. Lo desconocemos. Pero el propósito del libro es mostrar que Dios es soberano de manifestar justamente compasión con quien Él quiere. Eso va a demostrar este libro. El mensaje principal del libro era para el pueblo de Dios que vivió durante el gobierno de Jeroboam II. El pueblo de Israel estaba en una rebeldía absoluta, no quería saber nada de Dios, estaban endurecidos. Este libro, por lo tanto, va a manifestar la misericordia y gracia redentora de Dios, buscando, por un lado, a un pueblo pagano para redimirlo,
pero lo más sobresaliente es ver a Dios buscando a un profeta desobediente y reacio a obedecer. Ese es el mensaje. Dios tiene el objetivo con este libro de Jonás, hablarle a aquel entonces, a aquel pueblo en ese reinado que estaba endurecido y decirle: yo quiero ofrecerles gracia y les voy a demostrar que esta gracia puede cambiar sus vidas y que está disponible para todos. Pero vamos a ver el ejemplo justamente aquí de Jonás. Por lo tanto, les invito a que nos quitemos esa familiaridad que tenemos con el libro de Jonás y verlo de una manera tan simple, cuando realmente su mensaje es profundo. Por lo tanto, quitemos todos esos conocimientos preconcebidos con respecto al libro de Jonás y dejemos que la gracia de Dios nos sorprenda en este libro. Porque en cierto modo, en este libro podemos ver una gracia escandalosa. Una gracia escandalosa. Y vamos a ver por qué razón decimos que es una gracia escandalosa. Y para poder entender un poco este libro, vamos a considerar hoy, podemos dividirlo en dos partes, en un primer comisionado y en un segundo comisionado. Una primera tarea, capítulo 1, capítulo 2, y luego en el capítulo 3 y capítulo 4 encontramos el segundo comisionado. Pero vamos a detenernos hoy a considerar en ese primer comisionado, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ver justamente, y vamos a dividir primeramente el primer versículo hasta el versículo 4, y nos vamos a encontrar con un profeta reacio. Con un profeta reacio. El libro comienza justamente de una manera desorientadora, totalmente desorientadora. Fíjense cómo comienza. Pueden leer allí en el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Justamente esta expresión que leemos se utiliza comúnmente a lo largo del Antiguo Testamento cuando va a comenzar una sección para dar un mensaje específico, cuando Dios quiere hablar. Sin embargo, lo que no es común es justamente la colocación de esta expresión al inicio de este libro. Esto rompe totalmente el esquema a los otros libros que encontramos en el Antiguo Testamento cuando encontramos oráculos y libros de profetas. En ninguna parte, por lo tanto, del Antiguo Testamento se coloca esta expresión al principio del libro y siempre va a introducir una nueva sección en una historia o en una narrativa que ya está en curso, El autor no nos proporciona ningún antecedente histórico, no nos proporciona ningún antecedente contextual, pero sí lo que sabemos con seguridad es que la palabra del Señor llega a Jonás. Y esta introducción, que entra de una manera abrupta y sirve justamente para enfatizar el hecho de que la historia ya ha comenzado para nosotros. Es como si fuera que vamos al cine a ver una película y cuando entramos la película ya empezó. Entonces uno se desanima, yo quería verla del principio. Y quizás uno lee este libro y al no tener todo ese contexto histórico, ese escenario para poder entender el libro, nos desanima un poco leerlo. Pero en realidad, el hecho que comience de esta manera nos da la garantía y nos da la certeza de que la palabra del Señor es la que pone en marcha esta narrativa, esta historia. No tenemos que preocuparnos de decir, falta detalles, no. El hecho que comience diciendo que la palabra de Jehová vino a Jonás, nos da la garantía de que algo importante va a suceder en este libro. Es lo que pone en marcha todo. Esto indica algo positivo, porque indica que no hemos llegado, como dijimos, tarde a la película. No hemos llegado tarde a la película. Solo que el director de la película, que es Dios, determinó que comience en este momento. Por lo tanto, nos encontramos con un mensaje desafiante de parte de Dios. Un mensaje desafiante de parte de Dios provee, y también podemos ver que
no hay tampoco mucha información biográfica de parte de él. Lo único que se nos dice es que es hijo de Amitai. Es lo que encontramos también en Segundo de Reyes, como mencionamos al principio, que reinó durante el gobierno de este rey Jeroboam, durante 42 años aproximadamente, en Samaria. Por eso podemos decir que Jonás se encontraba en Samaria cuando Dios lo llama, Pero al vincular justamente el pasaje que encontramos en Jonás y en el pasaje de Segunda de Reyes con el nombre de Amitai, el autor nos está indicando que había una relación previa entre este hombre llamado Jonás y una relación con Dios. Pero los detalles de esta relación no son importantes para establecer un contexto justamente de la historia. Lo que sí importa en todo esto es el contenido del mensaje de la palabra de Dios para Jonás. ¿Y cuál es ese mensaje? Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y como suele suceder justamente en otras ocasiones donde se encuentran órdenes divinas, como estas, por ejemplo, levántate y ve, la palabra del Señor provee un sentido de urgencia. El hecho que diga levántate y ve, Dios está hablando con urgencia. Probablemente Jonás se levantó, escuché, y se levantó como todo profeta. Se puso en pie para obedecer, pero en un momento escucha algo. ¿Qué escucha? Levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive. El objetivo de Dios para Jonás era que él vaya a Nínive. Y probablemente, y esto hizo que Jonás se detenga. Y esto nos lleva a preguntarnos justamente por qué se detuvo. ¿Por qué no respondió como los otros profetas? Bueno, hay algunas consideraciones importantes para mencionar. Una de ellas, en primer lugar, es que podemos decir que típicamente todo profeta nunca era enviado a un pueblo enemigo con un mensaje de parte de Dios. Siempre todo profeta era enviado al pueblo de Dios con un mensaje. En este caso era totalmente diferente. En segundo lugar, Nínive era sinónimo de brutalidad y de crueldad. Las bestialidades que hacían estas personas eran terribles. A sus prisioneros les arrancaban los labios, les arrancaba las manos, los desollaba. Eso hacían con sus víctimas, justamente. Y como en todas las películas vemos, como los asirios colocan los cráneos en pila, eso hacían los ninivitas. Decían, no, ¿cómo voy a ir? El profeta va al pueblo, no va a los enemigos. Que Dios se encargue de ellos. Tenía razones. Por lo tanto, su historia opresiva de fama y maldad hacían de esta ciudad un destino indeseable. Ningún profeta hubiese querido ir ahí. A Jonás le tocó ir. La maldad de Nínive era tan grande que llamó la atención de Dios. Por eso dice el versículo, ha subido su maldad delante de mí. Era tanta la maldad de este pueblo que llamó la atención a Dios. Su maldad llegó hasta mí. Es tremendo lo que ha hecho. Y esto requiere una intervención divina. Pero Dios, en lugar de emitir un juicio de forma inmediata, Él toma el tiempo para enviarle justamente un mensaje claro, a través de este profeta Jonás. Lo que Dios quiere hacer por medio de Jonás no es enviarles un llamado de juicio, sino un llamado de gracia. Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse de su maldad y crueldad. Así que Jonás se levantó, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Samaria, supongamos que Samaria está aquí y Jonás descendió a Jope.
para ir a una ciudad que estaba aproximadamente a 4.000 kilómetros de distancia, cuando Nínive simplemente estaba a pasos de Samaria, donde él tenía que ir. Él decidió huir. Nínive estaba al este, Tarsis estaba al oeste. Parece ser aquí justamente que Jonás tenía problema de dirección. O intencionalmente quiso desobedecer a Dios. Quiso desobedecer a Dios. Y tal respuesta de parte de Jonás nos muestra que hay algo profundo en su vida. Que la mera falta de voluntad para obedecer a Dios. Jonás huyó al llamado de Dios para ofrecerle gracia a los ninivitas. Un profeta de Dios se negó a llevarle un mensaje de gracia al pueblo ninivita. Continúa la palabra de Dios y dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis y lejos de la presencia de Jehová. Es importante mencionar justamente que el autor no nos menciona los motivos detrás de esta desobediencia. En ninguna parte del libro muestra los motivos de la desobediencia de Jonás. No nos dice por qué él huyó. Todo lo que probablemente podemos mencionar pueden ser argumentos, detalles, pero el autor no lo describe. Lo único que se nos menciona aquí es la actitud reacia, voluntaria que tenía este profeta y las consecuencias de esa actitud. Eso sí encontramos en este relato. Esta respuesta de Jonás era muy poco convencional, que uno podría encontrar en el Antiguo Testamento a comparación de las respuestas de los otros profetas. Se levantaban e iban. Este profeta no quiso ir. Pero vemos que Dios, hay algo que no le dice. Dios en ningún momento le dijo a Jonás, ¿eso es lo que querés hacer? ¿Querés hacer eso? ¿Levantarte e irte pero a otro lado? Dios en ningún momento hizo eso. A pesar que Jonás, y vamos a ver en este libro que a pesar que Jonás le dio la espalda a Dios, Dios nunca le dio la espalda a Jonás. Nunca. Dios no se va a dar por vencido en este libro, en tratar de alcanzar a este profeta reacio. Por eso quizás la familiaridad que tenemos con este libro nos hace ver solamente a Nínive como la ciudad pecadora. Pero también Dios tenía un objetivo con este libro, mostrarle al pueblo de Israel el estado de crueldad, de rebelión que tenía para con su Dios. Mostrarle que un profeta de Dios estaba en la misma situación que ellos, pero que Dios siempre está dispuesto a alcanzarlos, a pesar de su dureza. Y lo quiere demostrar a través de Jonás. Dios soberanamente dice que, Jonás huyó de la presencia y soberanamente lanzó un viento contra el mar para provocar una gran tempestad en medio de todo ese viaje. Dios lanza, podemos decir, su ira sobre un hombre no temeroso de Dios. Lanzó su ira. Y a partir del versículo 4, podemos decir en adelante, encontramos la segunda parte de esta historia. La primera parte citamos a un profeta reacio, desobediente, voluntariamente. No es alguien que se hacía como vulgarmente podemos decir nosotros, se hizo ñembotabú. No. Él no quiso ir. Fue claro y vamos a ver que él no es que se hizo el tonto. Voluntariamente no quiso ir. Y a partir del versículo 4, pero Jehová muestra un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Bueno, aquí comienza, en segundo lugar, una persecución redentora. Una persecución redentora. ¿Por qué una persecución redentora? Porque Dios comienza a perseguir a Jonás, y lo vamos a ver. Lo quiere redimir de su estado de desobediencia y de rebeldía. Es lo que Dios quería hacer con su pueblo.
Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y aquí podemos observar justamente un gran contraste entre la naturaleza, las cosas y el profeta. ¿Cuál es ese contraste? Podemos ver el viento, el mar, la tempestad, la barca, todo funcionando en armonía. Todo funcionando en armonía con la soberanía de Dios. Pero el Señor viene a Jonás, le dice para que haga algo, y él hace totalmente lo contrario. El viento, el mar, la naturaleza, el barco, todos responden a la soberanía de Dios. El único que no responde acá es Jonás. Jonás. No puede haber un contraste tan claro en esta historia. Para aquellos que les gusta exaltar el libre albedrío, yo creo en el libre albedrío. Cuando el hombre ejerce su voluntad de manera independiente, lo hace para desobedecer. El hombre tiene libre albedrío, lo tiene. Y cuando lo utiliza, lo único que lo hace es para desobedecer. Jonás usó su libre albedrío, porque responde a nuestra naturaleza, no a Dios. No a Dios. Es más, el autor hace un contraste entre la respuesta de los marineros con la respuesta de Jonás. Vean el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Estos eran marineros experimentados, no eran principiantes. No era la primera vez que ellos afrontaban una tormenta y que estaban yendo allí a alta mar. Y sin duda estos hombres habían lidiado con tormentas terribles, pero aquí nos dice las Escrituras que ellos tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Pero ahora vemos el contraste en medio de esa situación. Pero Jonás, dice, el contraste, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El típico payá, como dicen, ¿no? Podemos decir que Jonás estaba envuelto en un sueño hipnótico inconsciente. Él totalmente ahí ante el peligro que lo estaba rodeando. Y en otras palabras, Jonás estaba tan muerto para el mundo como tan muerto para Dios en ese momento. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Noten aquí justamente los imperativos que aparecen. Aquí el patrón de la nave o el capitán le dice, levántate y clama a tu Dios. Justamente los dos verbos que también son esenciales y aparecen en el versículo 2. Levántate y pregona en el versículo 2 del capítulo 1. Levántate y pregona. En cierto modo, Jonás estaba respondiendo a los mismos imperativos que él mismo se estaba escondiendo. La orden divina de Jehová lo persigue incluso en el profundo de la barca. Dios ya comienza su persecución. La persecución comenzó lanzando ese viento para darle un poco de gracia. La tormenta era gracia para Jonás. Para decirle, volvé, Jonás, volvé, no te vayas, anda a Nínive. No, él estaba ahí. Esa tormenta era gracia de Dios para con él. Luego la gracia de Dios para con él eran las palabras de este capitán. Levántate y ve. Levántate y ve. Por eso uno mira la historia, es fabulosa esta historia. Es fabulosa. Podemos ver a la gracia de Dios incesante, buena, que está siempre dispuesta a perseguir a aquel hijo de Dios rebelde, que no quiere obedecer. La gracia de Dios es buena y este hombre no puede huir de ella. No puede huir de ella. Aunque lo intente, lo va a intentar varias veces, pero vamos a ver que esto solo es el comienzo de la historia.
Esto es solo el comienzo de la historia. Lo interesante es que en el versículo 6 justamente termina la conversación, pero no sabemos lo que pasa. Ahí justamente si leen en el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en el versículo 7 dice, y dijeron, Jonás no respondió, no dijo nada, se calló. No sabemos cuál fue la respuesta. Lo único que sabemos que aquí justamente, el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, ¿quiénes? Los marineros. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Sobre Jonás. Imaginen la tensión justamente que hubo en ese momento. La suerte cae sobre Jonás y todos los ojos caen fijamente en él. Todos mirándolo a él. El profeta es el responsable del por qué cae esta tormenta justamente sobre ellos. Y no se nos dice lo que estaba pasando por la mente de Jonás. El autor no describe eso. Tampoco se nos dice los sentimientos de Jonás en ese momento. Tampoco se nos dice. Pero una cosa sí sabemos con total seguridad, que el profeta no habla. Se calla. No dice nada. Y la pregunta es ¿por qué? Porque él sabe en lo profundo de su corazón que Dios hizo que caiga la suerte sobre él. Él era un profeta. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Acompáñenme, fíjense lo que dice. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Jonás sabía. Sabía que tarde cuando los muchachos dijeron, vamos a tirar la suerte, ya Jonás dijo, no, acá se pudre todo, dijo Jonás. Acá sale a la luz lo que tiene que salir. Porque cuando se tira suerte, dice, la decisión es de Jehová. Él sabía que iba a pasar eso. El autor justamente no nos deja ver lo que Jonás estaba sintiendo en ese momento. Pero sí, probablemente él sabía lo que estaba pasando. Él sabía claramente. Sabía que él estaba siendo perseguido por Dios. Él sabía claramente. Él sabe que Dios nos estaba dando por vencido. Él lo estaba buscando porque es una persecución redentora. Y por eso es una gracia escandalosa. Porque lo primero que nosotros pensamos es, este tipo se tiene que morir. Si nos sirve como profeta y es desobediente aún a Dios, que se muera, que se hunda con el barco y chao, que se termine la historia y que Dios envía a otro. Pero esta es una gracia escandalosa. Porque la gracia de Dios está detrás de esas personas. Él sabía que Dios estaba dispuesto a seguir a un profeta reacio, porque él era un profeta reacio. Versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y ante la situación espantosa, estos marineros preguntaron a Jonás, y es muy probable que todos los marineros estaban hablando entre ellos al mismo tiempo, ellos esperaron una respuesta inmediata por parte de Jonás. El tiempo se le estaba acabando. Dale, la suerte ya salió. Decí, no te calles, el barco se está partiendo por la mitad, nos hundimos todo. Decinos, el tiempo se está terminando. Y Jonás seguía callado. Pero ¿saben? Todas estas preguntas que estaba haciendo estas personas era manifestación de la gracia de Dios para con Jonás. Eran oportunidades para decir, discúlpenme, yo no tengo que estar acá. Yo desobedecí a Dios. No sé, déjeme acá y poneme el botecito y me voy nuevamente
a Jope para irme a Nínive. Él tendría que haber dicho eso. Era una oportunidad para confesar su pecado. Era la oportunidad. Pero al fin Jonás abre su boca, Abre, no nos desalentemos en la historia. Él abre su boca, pero no dice lo que estamos esperando. Fijémonos qué fue lo que dice él. Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero nosotros le tendríamos que agregar: pero yo ahora estoy huyendo de rebelde porque no quiero hacer lo que él me dice. Eso faltaría. Pero no lo dice. Jonás puede ser que le esté huyendo de la orden divina, pero al menos él sabe de quién está huyendo. ¿De quién está huyendo? Lo único que podemos ver en estas palabras, que no hay una pizca de humildad en él. A pesar de esa situación espantosa. Y saben, este es un ejemplo de lo que se conoce como la ortodoxia, esa religión extrema, que hay que hacer las cosas así a rajatabla para obtener la bendición de Dios. Por eso ahora recién voy a mencionar el título de este sermón. El título de este sermón es La superficialidad de una vida religiosa. Porque Jonás fue un religioso. Y la religiosidad solamente muestra superficialidad en la vida de este hombre, de Jonás. Jonás era alguien que sabe las respuestas. ¿Y vos quién sos? Yo soy hebreo. Yo temo a Jehová, el creador de todo. Él sabe las respuestas. Él sabe a quién sirve. Él sabe a quién sirve. Pero su corazón está muy lejos de él. Eso es una persona religiosa. Alguien que conoce a Dios, sabe mucho de Dios, pero su corazón está lejos de él. Lejos de él. Él dice palabras correctas. Él sabe a quién está sirviendo, pero no quiere servir a esa persona. No quiere servir a esa persona. No quiere servir a Dios. Y es donde aquí la tensión de la historia, de la narrativa justamente, aumenta repentinamente. Podemos decir que aquí está el caracú de la historia. Aquí se revela, o desvela el corazón de Jonás. Aquí se desvela el mensaje de este libro. Lo que la religión hace en la vida de una persona. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando de las religiones, de las sectas, estamos hablando de la religión del cristiano, de alguien que conoce a Dios, pero no quiere obedecerle. Por eso hablamos al principio, a veces estamos en esa tensión entre lo que sabemos que tenemos que hacer y la obediencia. Estamos con esa tensión. Sabemos que somos hijos de Dios, conocemos todo muy bien, pero no queremos hacer. Y en esa situación estuvo Jonás. Los marineros justamente aquí se dan cuenta que la tormenta viene de parte de Dios. Ellos se dan cuenta que Dios está persiguiendo a este profeta reacio, podemos decir, que no quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ellos no tienen nada que ver. Y están atrapados en una persecución y de una tormenta, a punto de morir por culpa de él. Esto es para que pensemos, entre paréntesis. Yo voy a hacer nomás esto, total, es contra mí nomás. Y no nos damos cuenta que nuestras malas decisiones y desobediencia, tarde o temprano, terminan afectando a los que nos rodean. Porque así es el pecado. Es un claro ejemplo de esa situación. Es un claro ejemplo. Por esa razón, ahí leemos en el versículo 10, fíjense lo que dice.
y aquellos hombres temieron sobremanera. Se intensifica el temor de estos hombres. Ya tuvieron miedo, imagínense, con todas las tormentas que tuvieron. Imagínense, tuvieron miedo. Y ahora dice, temieron sobremanera. No quiero pensar lo que habrá sido este temor. No se puede describir. Ellos tuvieron miedo real de la tormenta que los sorprendió, pero ahora vino un temor aún más espantoso al darse cuenta que no era la naturaleza que estaba enojada contra Jonás. Se dieron cuenta aquí que era algo imposible, por supuesto eso, que la naturaleza esté enojada con Jonás. Era imposible. Pero acá se dieron cuenta justamente algo más terrible, que Dios estaba airado con él. Que estaba airado con él y que lo estaba persiguiendo. Y ellos estaban experimentando justamente de primera mano el poder y la ira de Dios para con Jonás. Y el versículo 10 en la segunda parte dice, y ellos le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Estos marineros parece que entraron en shock. No solamente a ver la tormenta, sino que él se estaba escapando de su Dios, del Creador. Estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Y ellos no podían entender justamente que él estaba escapando de ese Dios a quien él creía, aparentemente. Ellos se maravillaron, se sorprendieron de la ortodoxia de Jonás. Alguien que sabe, pero tu vida dice otra cosa. Y por tu decisión nos vamos a morir todos. Y como Jonás es el culpable, sería obvio esperar que de parte de él hubiera una respuesta, una solución a este problema. Y lo sorprendente de este relato es que Jonás nunca toma la iniciativa para resolver el problema, cuando él era el problema. Cuando comienza la tormenta, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Cuando viene el capitán, le pregunta, ¿qué hace? Se calla, no dice nada. Se calla. El problema, él lo ocasionó. Jonás ocasionó el problema. Bueno, él proporcionará una solución cuando los marineros le pidan una respuesta. Eso se ve. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y bueno, la aparente solución ante la exigencia de los marineros fue sorprendente. Fíjense, versículo 12. La respuesta y la solución de Jonás. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bueno, prácticamente la solución que les ofrece aquí Jonás a los marineros es que le ayuden a cometer un suicidio asistido. Eso. Esa era la solución para Jonás. Un suicidio asistido. ¿Por qué pide esto Jonás? ¿Por qué pide esto? Porque él sabe que no puede escapar de la persecución de Dios. Porque él sabe. Él sabe. Él es consciente de que Dios lo está buscando para que él le obedezca. Pero él no quiere obedecer. Él no quiere obedecer. Jonás es reacio a la orden divina. Pensando en esto, vino a mi mente Jeremías, capítulo 23. Acompáñenme, Jeremías, capítulo 23, versículo 23 al 24. Dice la palabra de Dios, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no de Dios desde muy lejos. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 139, versículo 7 en adelante dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Cuanto más pensamos que nadie nos ve, parece ser que Dios nos ve más todavía. Y lo terrible es que yo no siento temor de eso. Eso es lo terrible. Él no estaba preocupado por los marineros, pobrecitos estos marineros que se van a morir si no me tiran. Él estaba preocupado de querer escaparse de su problema. Él quería escaparse. Entonces, ¿cuál era la solución? Quería escaparse de la orden de Dios. Aunque eso implique morir. Fíjense, hasta qué grado de rebeldía era la vida de Jonás. Si tengo que morir para no obedecer a este mandato, mejor. A ese punto. Él prefiere ser arrojado a las aguas tormentosas, podemos decir, que ir a los brazos redentores de gracia de Dios. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron. Hasta ellos mismos se compadecieron de Jonás. Vamos a tratar de salvar la nave para no tirar a Jonás. Mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Por qué se embravecía más? Porque la persecución se intensificó. La persecución de Dios se intensificó. Estos hombres expertos en alta mar trataron de regresar a tierra, pero ya era imposible. Ellos obedecen a la palabra del profeta. Qué paradoja, ¿no? Ellos obedecen a la palabra del profeta desobediente. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense, clamaron a Jehová. ¿Quiénes? Los marineros. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Ellos al principio estaban gritándole a sus dioses y ahora le están orando ¿a quién? A Jehová. Y le dice que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Increíble. No solamente están creyendo en Jehová como el Creador, sino como el Señor y el Soberano. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Fruto de arrepentimiento, fe tuvieron estos marineros. ¿Y saben qué fue esto para Jonás? Una demostración de la gracia de Dios nuevamente para Jonás. Porque antes de arrojarlos, ellos habían depositado su fe en Jehová. Y aún así, Jonás dijo, tírenme. Dios le estaba demostrando que unos paganos se estaban convirtiendo. Entonces, si estos hombres se estaban convirtiendo, lo que Dios le estaba diciendo a nadie, porque estas personas se van a convertir. Y aún así él estaba cegado. No pudo ver la gracia de Dios a su alrededor. Ese era el corazón de Jonás. Eso es lo que hace una vida religiosa, hermano. Creemos que no es nada saber lo que tenemos que hacer y no querer hacerlo. Pero como es como un cáncer que nos va matando, nos va pudriendo por dentro. Y en la medida que pasaba esta historia, el corazón y el interior de Jonás se estaba pudriendo por el pecado. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Con cualquiera de nosotros. Esta transformación de la fe de los marineros fue una demostración de la gracia redentora de Dios para con Jonás, pero no fue suficiente para él. Así como Dios lanzó el viento al mar, así también estos hombres lanzaron a Jonás al agua. Pero aún así el suicidio asistido fue frustrado. ¿Por qué?
Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios dispuso en su soberana voluntad un gran pez para que se tragara a Jonás. Este gran pez no debe ser entendido como un juicio, como muchas veces lo hemos interpretado. Este pez fue la gracia de Dios. Porque si él caía, se ahogaba. ¿Qué iba a hacer en alta mar en medio de la tormenta? Los tiburones más se lo comían, se iba a ahogar inmediatamente. Pero acá vemos que el pez, en cierto modo, lo rescata. Se lo traga. En la primera parte de esta historia vemos a un profeta reacio. En la segunda parte podemos ver la persecución redentora. Vemos esta gracia escandalosa. Uno dice, no, tanta desobediencia porque el alma que pecare esa morirá. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios sea tan reacio a Dios? Merece la muerte. Y Dios persiste, insiste, insiste. Y ahora le envía un gran pez para que lo rescate. Para que lo rescate. Y en este capítulo 2 encontramos, en tercer lugar, una presunción religiosa. Una presunción religiosa. Vemos una arrogancia religiosa en Jonás. A veces pensamos que este capítulo 2 es el arrepentimiento de Jonás. Y vamos a examinar juntos y nos vamos a dar cuenta que acá no hay arrepentimiento. Aquí Jonás se despierta justamente en un ambiente totalmente aterrador. El autor no nos dice que él permanece, nos dice que él permanece 3 días y 3 noches. Y él se despierta en el lugar menos pensado. Él pensaba que se moría. Pero apareció dentro del vientre del pez. Y dentro del vientre del pez comienza a hacer algo, comienza a orar. No le queda otra. Como Morales. Estoy acá adentro. ¿Qué voy a hacer? Pero lo más revelador de esta oración es que muestra que el carácter de Jonás sigue estando defectuoso. Sigue estando defectuoso. Porque justamente esta oración revela la superficialidad de una vida religiosa. Se puede observar la religiosidad de Jonás más que su arrepentimiento. Versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el versículo 2 dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás hace lo que todo religioso hace. Empieza a exponer su conocimiento bíblico. Cita Salmo 18:6 y el Salmo 121. Él cita en su oración. Jonás estaba muy familiarizado con el libro de los Salmos, muy familiarizado. Acuérdense que el Salmo era un compendio no solamente de canciones, sino también de oraciones para el pueblo israelita. Sin embargo, aquí a medida que la oración avanza, en el capítulo 2, estas palabras piadosas citadas por Jonás comienzan a centrarse más en él que en Dios. Mucho más en él que en Dios. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Este profeta desobediente era capaz de citar varias porciones de los salmos, pero él no parece haber comprendido nunca las implicaciones de esos salmos. Donde él está es un lugar muy peligroso. No dentro del pez, sino el hecho de empezar a citar verdades bíblicas y nunca vivir las implicaciones de esas verdades bíblicas. Ese es el peor lugar que podemos estar. Es el peor lugar que tuvo Jonás. Este hombre conocía las escrituras, las podía citar aún en el lugar menos pensado y más aterrador. Pero esta oración nos revela que su carácter aún no ha sido cambiado. En ninguna parte de este capítulo hay una pizca de arrepentimiento. Ni siquiera reconoce su pecado. ¿Cuántas veces hemos leído este capítulo 2 y en ningún momento dijo: Señor, perdóname por desobedecerte? En ningún momento.
En ningún momento. Es más, si prestamos atención, Jonás le va a echar la culpa a Dios. Fíjense el versículo 3. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza el versículo 3? Me echaste a la profunda, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Ahora, ¿quién pidió que lo tiren al mar? ¿Quién pidió tirarse al mar? ¿Quién fue? Jonás, no Dios. Y acá dice, me echaste al mar. ¿Qué te pasa, Jonás? Tragaste mucha agua. Fue su pedido. El profeta reacio tiene la audacia y la osadía de culparle a Dios por su situación. Por su situación. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tu santo templo. Aquí el verbo que utiliza justamente para desechar está en verbo pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que él se distancia de la acción, como que él se hace el desentendido de esa situación de que él fue arrojado al mar. Le echa la culpa a Dios. Ya no, parece ser que ella no está razonando. ¿Qué está pasando con este hombre? Lo único que reconoce Jonás es que algo o alguien lo alejó de la presencia de Dios. Eso es lo que él cree. Cuando él decidió alejarse. Él decidió que lo tirase. Desechado soy, he sido expulsado. Él debió haber dicho, Dios, he tratado de huir y no pude. Te he desobedecido. Eso tendría que haber dicho y no lo hizo. Versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y aquí vemos que Dios salva a Jonás a pesar de que él no se lo merezca. Y eso es gracia. De una manera, de un pequeño destello, él puede ver la gracia de Dios. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense cómo esta oración se centra en él y no en Dios. Y le voy a dar un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando terminó el diluvio? ¿Qué hizo Dios? Estableció un arco iris. ¿Y ese arco iris iba a ser para qué? Para que Dios, cada vez que aparezca, Dios se acuerde de que el Dios nunca va a dejar que la tierra sufra lo que sufrió ese momento. Que esa, no me acordaré, es un compromiso de cuidado para con esa persona, para con su pueblo. Y aquí en ningún momento Jonás dice, Dios, te acordaste de mí y me rescataste. ¿Qué dice? Me acordé de Jehová. Reacio, orgulloso. Y estaba en esa situación. Me acordé, dice. Pero en Jonás vemos algo distinto y dice que él se acuerda. Su énfasis, su enfoque está en el lugar equivocado, está en él. Se nota, él no está arrepentido. Él no está arrepentido. Y aún en esa situación, versículo 7 dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Parece que aquí Jonás está un poco confiando de que su oración alcanzará el corazón de Dios. Jonás presume que su creencia, su fe, va a hacer que sea efectiva su oración. En cierto modo, esto es religiosidad de parte de Dios. Es un religioso.
Y esto queda claro en el versículo 8, cuando dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran en el capítulo 1 los que estaban clamando a sus dioses? ¿Quiénes eran? Los marineros. Pero después, ¿cómo vemos a los marineros? ¿Clamando a quién? ¿Depositando su fe en quién? En Dios. ¿Se dan cuenta? Jonás está totalmente cegado. No ve la gracia de Dios en ninguna parte. En ninguna parte. Y él está haciendo referencia a esas personas. Los que siguen vanidades ilusorias. Está mirándose a sí mismo, a los demás y no a él. Su misericordia abandona, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Es fascinante ver cómo Jonás toma tiempo justamente en su oración dentro del pez, en la profundidad del mar, para defenderse. Eso estaba haciendo, él se estaba defendiendo ante Dios, en lugar de arrepentirse. Él insiste que merece la gracia de Dios. Él insiste que él merece. Pero no es la manera en que Dios se la quiere dar. No es la manera. No solamente se defiende, sino también se compromete actos religiosos para con él. Señor Santo, yo te voy a dar todo. Rescatame esta situación, dame todo. Dame todo. Dame todo. Pero ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué él dice: pagaré lo que te prometí? Porque él quiere algo. ¿Qué quiere él? Vean ahí el versículo 10. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cómo dice? La salvación es de Jehová. Él quiere ser salvado de la situación. Él quiere ser salvado de la situación. La salvación pertenece a ti, por lo tanto, sálvame en este momento. Por supuesto que esa declaración es tremenda. Es una declaración maravillosa, porque la salvación es de Dios. Y Jonás tiene razón. Tiene razón. Y acuérdense, él sabe. Él conoce. Él conoce. Pero por supuesto, esto solamente es una declaración ortodoxa, sin obediencia. Él responde simplemente a un conocimiento, no a una convicción. Por lo tanto, Jonás está atrapado, no en el gran pez. Jonás está atrapado entre lo que conoce y lo que debe hacer. Ahí está, en el medio. Entre lo que conoce y lo que debe hacer. Y él está preso. Quiere ser libre. No puede. Está atrapado en ese mundo. Y lo más horrendo es orar en el lugar donde creo que conozco mucho a Dios, pero aún así desear hacer lo que me place. Eso es lo peor, lo más horrendo que nos puede pasar. Y esa era la situación de Jonás. Esa era la situación de Jonás. La oración de Jonás no tiene una pizca de arrepentimiento. Lo único que él reconoce es que él está en peligro. Y Dios tiene un objetivo con este libro: mostrarle a su pueblo Israel que ellos estaban en esa situación. Ellos conocían a Dios, pero no querían obedecer. Pero quería mostrarle de que Dios quería darle gracia, quería cambiarlo, quería ir detrás de ellos. Y les muestra aquí a través de la vida este profeta, como diciendo: mire, pueblo querido, está este profeta que luchó y luchó y luchó en su rebeldía, pero mi gracia siempre estuvo ahí detrás de él. Jonás solo se enfocó en la situación que lo envolvía y no en el corazón del problema. ¿Y cuál era el corazón del problema? Todo esto enfatiza la superficialidad de la religión de Jonás. Aún mantiene en medio de toda esta situación un corazón orgulloso, religioso y nada arrepentido. Aún así, continúa en plena desobediencia.
Pero Dios no se da por vencido. Dios no se da por vencido. ¿Se acuerdan que dice Romanos 5:20 y hoy lo cantamos? Hoy lo cantamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sigue ahí. Por esta razón dice lo que dice en el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y nuevamente un contraste. Jonás desobediente y un pez obediente. Pero ¿saben qué hizo el pez? Vomitó. Y justamente aquí el vómito no es una respuesta a la oración de arrepentimiento de Jonás. Ah, qué linda oración, se arrepintió, bueno, mandó Dios al pez para que lo vomite, ya se arrepintió, que haga lo que tenga que hacer. No fue por causa de su supuesto arrepentimiento. El vómito, este vómito desagradable, pero está en respuesta a la superficialidad y desobediencia de Jonás. En el Antiguo Testamento la imagen del vómito tiene un objetivo que quiere comunicar. Yo les leo Levítico capítulo 18, versículos 24 a 28, y dice lo siguiente: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea, versículo 28, que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Si ustedes desobedecen a mi palabra, ese pueblo, esa tierra lo vomitará. Y está en relación justamente con la situación de Jonás, que aquí el vómito es mencionado en un contexto de desobediencia. Y eso es lo que manifiesta este vómito. Dios se ve asqueado por la desobediencia de Jonás. Pero aún así, Dios derrama su gracia y le presenta otra nueva oportunidad. Lo vomita en tierra. Y ahora vemos a Jonás probablemente en medio de ese vómito, pero rodeado de la persistente persecución redentora de Dios, de este profeta reacio. Él merecía la muerte por su desobediencia. Él lo merecía. Pero Dios en su soberana misericordia le otorga gracia para una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. La superficialidad de una vida religiosa. Vimos al profeta reacio, la persecución redentora de Dios de este profeta. Pero vimos la presunción religiosa, el orgullo religioso de Jonás. Y es mi oración que nunca nos encontremos en ese lugar donde habitó Jonás. Donde abunda el conocimiento por un lado, pero por el otro lado hay rienda suelta a la desobediencia. Y ese es el lugar más peligroso que podemos habitar. Si estamos en ese lugar, y mi oración es que hagamos lo que Jonás no hizo. Arrepentirnos. Humillarnos y arrepentirnos. Y acá no importa cuántos años tengas en la vida cristiana, no importa. Jonás era un profeta.
Jonás era un profeta. No importa si sos maestro de escuela dominical o no lo sos. No importa. Humillate y arrepentirte. No podemos tener una cabeza muy llena de Él y tener un corazón muy lejos de Él. No nos podemos dar ese lujo. Ese lujo. Siempre estamos ahí jugando entre lo que sabemos y lo que no tenemos que hacer. Manera muy práctica para todos. Simple. Llega el día del Señor. ¿Qué prefiero hacer? ¿Qué prefiero hacer? Y me pongo ahí en la disyuntiva, ahí en el medio, entre lo que tengo que hacer y lo que no quiero hacer. Y jugamos con eso. Jugamos con eso. Sé que tengo que hacer mi devocional, pasar mi tiempo con Dios, y no lo hago. Y sé que lo tengo que hacer. Pero no es que no lo hago, que no quiero hacerlo. Ese es el problema, no quiero hacerlo. Mira Jonás. Siga leyendo Jonás. Y vamos a seguir estudiando a Jonás el próximo domingo. Y vamos a ver que Jonás no cambia. Porque esto va creciendo como un cáncer. Un cáncer. Pero gracias a Dios que su gracia continúa. Su gracia continúa. Pero no sabemos hasta dónde. Romanos capítulo 1 dice que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas a Dios. Eso quiere decir que en algún momento esa gracia se corta. Se corta. Entonces, ¿qué tipo de vida cristiana estamos viviendo para el Señor? Sabemos mucho, pero nunca vivimos bajo las implicancias de ese conocimiento. O vamos a vivir siempre huyendo de Dios, hasta como Jonás, prefiero estar muerto. Y en el mundo cristiano, tristemente, hay personas así que ya están muertas, están dentro ahí, en el mar, porque quieren hacer lo que les gusta. Entonces, hermanos, que la vida de Jonás no sea simplemente como un corito que aprendimos cuando éramos niños, sino que vivamos bajo esas implicancias. Y así como este libro tuvo el objetivo de enseñarles al pueblo de Israel que la gracia de Dios persigue a los suyos hasta el arrepentimiento, también llega al día de hoy. Y tiene ese mismo mensaje, claro, para cada uno de nosotros. Que seamos, por ahora, que seamos como la ballena, como el pez, como el viento, como la tormenta, obedientes a la soberanía de Dios. Oramos. Señor, nos sentimos tan humildados delante de tu palabra al ver que un hombre tuyo, un siervo tuyo, pudo vivir de una manera tan desesperante y tormentosa por su desobediencia. Y eso nos humilla a saber de que estamos tan propensos, tan vulnerables, Señor, a que suceda eso lo mismo con nosotros. Señor, nos humilla tu gracia. No somos merecedores de tu perdón y de las oportunidades que nos das, pero tú eres soberano, Señor. Tú te compadeces de quien quieres y quiera compadecer. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, tu grandeza. Habla en nuestros corazones, Señor. Muéstranos, Señor, lo que está mal, para que este cáncer de la religión salga de nuestra vida, Señor. Y podamos vivir una vida para la honra y gloria tuya.
Así nos encomendamos en esta mañana, hermanos. En el nombre de Jesús.